Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La apariencia es importante para Dios. Siempre debemos querer tener una apariencia que esté acorde con su carácter. Que las personas nos vean no solo por lo que decimos o por cómo actuamos, por lo que hacemos, sino también por cómo nos vestimos. Creo que es sumamente significativo que a los sacerdotes se les instruyera a usar ciertas vestimentas para que pudieran dar testimonio mientras ministraban, mientras cumplían los propósitos de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo. Ya estamos listos para la porción final de este capítulo 28. Libro de Éxodo, capítulo 28. Todo este capítulo ha venido tratando sobre las vestimentas de los sacerdotes. Nos enfocamos en el sumo sacerdote, cuando la semana pasada hablamos del pectoral y también de cierto turbante o gorro que él usaba. Habrá una cubierta diferente para la cabeza de los sacerdotes comunes. Acompáñenme, como dije, al capítulo 28 de Éxodo y vamos a empezar desde el versículo 31. Una vez más, Dios está hablando personal y directamente con Moisés. Él recibe estas instrucciones con el fin de enseñarlas luego a aquellos que son sabios en el Espíritu, a quienes Dios les ha dado la capacidad para servirle. Entonces, versículo 31. Y tú harás un me'il. Generalmente, en hebreo moderno, la palabra me'il se refiere a un abrigo, pero aquí probablemente sea mejor traducirla como manto, el manto sacerdotal. Así que leamos de nuevo. Tú harás un manto para el efod, para ese chaleco. Entonces, el chaleco es la pieza central, es la vestimenta sacerdotal fundamental. Y encontramos que para él habrá un manto. Y cuando observamos este manto, encontramos algo único en él. En primer lugar, toda la prenda, a diferencia de las que estudiamos antes y que estaban compuestas por varios materiales, esta que se llama me'il, el manto del chaleco, del efod, el manto del efod estaba hecho por completo de tejelet, ese material azul especial. Y de nuevo, es un material, una sustancia, y esa sustancia se usa para la elaboración de muchísimas cosas que se usan tanto para los sacerdotes como para el tabernáculo. Verso 32. Y habrá, y usa la palabra pi, que significa boca. Pero aquí, si piensas, por ejemplo, en una camiseta interior, sabemos que hay aberturas para que los brazos pasen. Pero también tenemos esa pieza redonda en el medio de la camiseta para que pase la cabeza. Así que este me'il, este manto, lucirá probablemente como un rectángulo que está doblado por la mitad. Pero en el centro tendrá un corte circular llamado la boca del manto. Simplemente para que la cabeza pase, y eso es exactamente lo que nos dice el texto. Y habrá una boca para la cabeza en su medio, o sea, en el medio de esta prenda. Y vemos que está allí en el costado. Y habrá una boca todo a su alrededor. Y estará hecha, y usa esta palabra para tejida. Otras traducciones de acuerdo al idioma usan palabras diferentes. Recuerden que hablamos sobre la palabra Hoshev, que significa una obra inteligente,
algo que requiere muchísimo pensamiento. Algunas Biblias también usan esa palabra como algo tejido, pero eso no es lo que vemos aquí. La palabra que tenemos aquí es oreg. Nuestro centro de estudios está en Rahov Ha-Orgim, que significa la calle de los tejedores. Es la misma palabra aquí, donde la vemos en singular, mientras que la calle está en plural. Así que estoy bastante familiarizado con ella. Dice que es una obra tejida y dice que es como la boca del Tajra. Algunos traducen Tajra como una cota de malla. ¿Qué es eso? Hice una investigación sobre esta palabra y cuando lo hice, me apoyé mucho en los textos de Rashi. Él dice que este Me'il, hablando sobre la abertura del manto por donde pasa la cabeza, dice que está hecha de manera única y está hecha a un costado como una obra tejida y agrega que es como las armaduras. Una armadura se colocaba uniendo sus dos piezas y también tenía un lugar para la cabeza. Pasa lo mismo aquí. Y será para él con el fin de que no pueda rasgarse. Así que está hecha de una manera reforzada. Por eso es que se dice que está tejida. Así que la primera prenda sacerdotal de la que hablamos esta noche es el manto del efod, de ese chaleco especial. Continuando con este manto, dice, y harás en sus márgenes, y eso es literalmente lo que significa esta palabra. Es la misma palabra que usarías si conduces por una calle y la calle tiene hombros o arcenes. O en hebreo, usamos esa misma palabra para un margen. Probablemente de lo que estamos hablando aquí es del dobladillo de ese manto. Y noten que este dobladillo debe tener rimonei tejelet. Eso significa granadas. Pero noten lo que dice aquí. Estas granadas tendrán ese mismo tejelet, ese mismo material azul. Así que se elaborarán estas decoraciones que parecen granadas. Estarán hechas de azul, estarán hechas de púrpura y estarán hechas de escarlata o carmesí sobre los márgenes o sobre el dobladillo de este manto, todo a su alrededor. Y también habrá campanillas de oro en medio, alrededor. Así que cuando vemos el dobladillo de esta túnica, tendrá decoraciones de granadas que se colocarán allí, recordándonos de ese fruto, y también campanillas de oro. ¿Y qué más vemos aquí? Bueno, mientras continuamos leyendo, noten el versículo 34. Con estas campanillas de oro también habrá una granada que también tiene una campanilla de oro. Y también la granada estará en el borde o en el dobladillo de la túnica alrededor. Así que vemos aquí que estará decorada con estas campanillas. Estas campanillas tendrán forma de granadas junto a las campanillas normales. Y también habrá otras granadas para la decoración de las que hablamos en la primera parte del versículo 33. Y noten lo que dice al final de esta primera sección. Versículo 35. Y sucederá respecto a Aarón, cuando él sirva o ministre, cuando él sirva se escuchará su sonido, ese sonido, mientras trabaja, debido a estas campanillas de granada y también estas campanillas de oro, que sonarán mientras él trabaja, mientras está ministrando, cuando entre al lugar santo delante del Señor y también cuando salga. El punto aquí, según la mayoría de las autoridades, los mejores comentaristas, es este. Él está entrando en un lugar y debe concentrarse en su trabajo. No está allí para observar alrededor. No está allí para demorarse. Es un lugar sagrado y, por lo tanto, estas campanillas suenan
mientras él trabaja, mientras se mueve, y no debe estar distraído. Nada debe hacer que pierda el enfoque, que piense en otra cosa, que haga otra cosa o que se vaya para otro lugar. Si él hace cualquiera de esas cosas, noten lo que dice, para que no muera. La implicación es que si Aarón entra en este lugar santo, y no estamos hablando del lugar santísimo, pero si él entra en el lugar santo, y si esto era cierto para el lugar santo, lo sería aún más para el lugar santísimo, el Kodesh Kodeshim. Y una vez más, él debe hacer su trabajo solo para el propósito por el que entró, y cuando termine debe salir de inmediato, y si no lo hace, morirá. Versículo 36. Interesante, cuando hablamos de este manto se nos dice que sus materiales o la sustancia que lo compone es de material azul, de este material especial o turquesa. Ese es el color del manto. Y lo que se destaca es el dobladillo que tiene estas granadas y estas campanillas de oro para que puedan hacer un sonido mientras él trabaja o ministra. Ahora verso 36. Y harás un sitz. El término sitz generalmente se refiere a una placa para la cabeza. Sabemos, y lo veremos en un momento, que hay un mitznefet. ¿Qué es un mitznefet? El mitznefet es ese gorro o turbante que solamente el sumo sacerdote utiliza. Veremos que los sacerdotes normales también usaban algo para la cabeza, pero el sumo sacerdote llevaba el mitznefet. Y también sobre su turbante, sobre la prenda para la cabeza, vemos que hay un sitz. Y dice aquí que este sitz, esta placa, está hecha de oro puro y grabará sobre ella como grabadura de sello. Y este es el mismo tipo de grabado que estaba en el anillo de sellar. Expresa autoridad. Está hecho con el mismo estilo de escritura, quizás. ¿Y qué es lo que se debe escribir allí? Nos lo dice claramente. Kodesh leHashem. Santo para el Señor. O santificado para el Señor. Así que vemos algo. Esto habla de propósito. Debemos entender que existe una estrecha relación entre la adoración y los propósitos de Dios. Adoramos a Dios y a través de esta experiencia de adoración recibimos revelación. Las cosas cambian en nosotros y a nuestro alrededor para que podamos llevar a cabo los propósitos de Dios. Versículo 37. Y la pondrás sobre él. Esto habla de esta placa para la cabeza que está grabada con la frase Kadosh leHashem. Estará, y hablamos de esto la semana pasada, hablamos de cómo el pectoral estaba atado o fijado al efod. No como si estuviera por encima, sino que estaba fijado con cadenas de oro que estaban trenzadas o tejidas, ese tipo de oro trenzado. Pero en la parte de abajo, en la porción inferior del pectoral, estaba unido por cuerdas de tejelet. Y lo mismo aquí, se utiliza la misma frase. Mira con cuidado el verso 37. Y lo pondrás sobre él, este sitz o esta placa, sobre un hilo o cuerda de tejelet, ese azul o turquesa. Y estará sobre... Esta placa estará sobre el mitznefet. Aquí tenemos el término mitznefet, ese turbante. Y debe estar contrastando, o la parte frontal del mitznefet estará en la parte delantera. Y veremos en un momento, cuando nos brinde aún más detalles, que esto estará sobre la frente. Así que el turbante se coloca sobre la cabeza y este sitz, esta placa, que tiene grabado en ella Santo para el Señor, va atada al turbante por una cuerda de tejelet, esa cuerda de color azul o turquesa, y debe ir atada en la parte delantera de ese turbante. Versículo 38.
y acontecerá que estará sobre la frente de Aarón, cuando Aarón lleve la iniquidad de las cosas santificadas. Ahora, estas cosas que están santificadas son probablemente las ofrendas que la gente hizo. Así que él las recibe y tal vez fueron hechas en un estado de impureza, con una motivación incorrecta o por cualquier razón que no sea kasher, que no sea adecuada o correcta. Pero él va a tener este sitz, esta placa, que dice santo para el Señor, y lo santificará. La implicación es que solo la presencia de esa placa lo purifica, lo santifica todo. Noten lo que dice la Escritura. Verso 38. Estará sobre su frente, sobre la frente de Aarón, cuando Aarón perdone o lleve la iniquidad de estas cosas santificadas que los hijos de Israel han santificado por cada donativo de su ofrenda. Lo que han santificado estará sobre su frente siempre. ¿Por qué? Lebretzon lahem, para traer aquello que es aceptable ante el Señor. O sea, para que ellos traigan estas ofrendas y ellas sean aceptables ante el Señor. Versículo 39. Hasta ahora hemos lidiado con el manto del efod, el chaleco. Hemos hablado del sitz, esa placa que tiene grabado Kadosh le Adonai, santo para el Señor. Se nos dijo que estaba fijado con una cuerda turquesa o azul al turbante que se coloca sobre la frente. Y todo esto es para el propósito de que lo que se ofrezca, lo que sea apartado para el propósito de Dios por los hijos de Israel, incluso si estos individuos no estaban en un estado de santidad o pureza, o si no tenían la motivación correcta, esta placa en la frente y esa declaración purificarían, producirían una reconciliación entre el pueblo, Dios y su propósito, y él recibiría las ofrendas. Pasemos ahora al verso 39. Veishepatsta ha ketonet. Esto significa que debes confeccionar una túnica a cuadros hecha de lino y debes establecer o hacer el mitznefet, el turbante, también de lino, así como el avnet, es decir, el cinturón que debe llevar. Y todas estas cosas deben ser obra de bordado. Entonces, estas tres cosas, la túnica a cuadros es de lino, al igual debe ser el mitznefet, también de lino, así como el cinturón que lleva, y que debe ser obra bordada. Versículo 40. Leemos aquí: para los hijos de Aarón, debes hacer también una túnica, y deberás hacer para ellos cinturones. Y también, aquí está la palabra migvaot. Esta palabra se refiere a una cobertura para la cabeza, pero es diferente. Migvaot es diferente a la palabra mitznefet. Así que el sumo sacerdote tendrá ese turbante especial, el mitznefet, en hebreo, con aquella placa de oro que tiene grabada como con la inscripción del sello, esta frase Kadosh le Adonai. Pero los sacerdotes comunes, sus hijos, van a tener, como dice aquí, ellos tendrán una túnica a cuadros. Esa túnica estará allí con el efod. También van a tener, si seguimos leyendo, van a tener también un cinturón y también una cobertura para la cabeza que harás para ellos, y es para honor, para el honor de Dios y esplendor. También les otorga un estatus que les habilita a servir a Dios. Y ese servicio es para honrar a Dios y para revelar su esplendor, su gloria. Verso 41.
A Moisés se le está diciendo que haga todo esto y noten lo que dice. Dios le dice, y tú los vestirás. Moisés. El hecho de que sea Moisés mismo quien los vestirá demuestra la importancia de la obra de los sacerdotes, cuán necesaria y significativa era. Así que Moisés va a hacer lo que dice el verso 41. Tú los vestirás, a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y no solo debes vestirlos, sino que también los ungirás. Los ungirás, y hay una expresión que yo en mi Biblia resalté con un color especial, porque es algo que se destaca. Umi leita et yadam, que significa, tú llenarás sus manos. A veces la palabra mano está relacionada con una posición, con una obra, con un llamado, y también, en relación con todo esto, autoridad. Entonces, cuando dice aquí, tú llenarás sus manos, significa que tú, con esta unción, les darás autoridad. Tú mostrarás su honor ante la congregación de los hijos de Israel. ¿De quiénes son ellos? ¿Cuál es su propósito? ¿Y por qué tienen un papel importante? Así que los santificarás para que puedan servirme. Todo esto surge del hecho de que todo este trabajo, tal como la construcción del tabernáculo, la cual vamos a repasar y profundizar en las próximas semanas, empieza pronto. A Moisés se le han dado las instrucciones para el tabernáculo, pero el trabajo no ha iniciado. De manera similar, estamos viendo lo mismo que Moisés está haciendo con estas vestimentas sacerdotales para que ellos puedan ministrar. Pero en realidad, los sacerdotes estarán listos antes del tabernáculo, y esto es para expresar que la obra tiene mayor importancia que el edificio. Verso 42. Haz para ellos, Moisés sigue recibiendo instrucciones, haz para ellos pantalones de lino, para cubrir la desnudez de su carne, desde la cintura hasta los muslos. Estas prendas, que llamamos pantalones, o algunas versiones calzoncillos, son realmente una prenda interior, que empieza desde la cintura y desciende hasta, quizá tu Biblia diga muslos, pero probablemente bajen quizás justo por encima de la rodilla o quizás un poco más abajo. A Moisés se le instruye que los sacerdotes deben llevar todas estas vestimentas y, dice el verso 43, nuestro último verso por hoy, que ellas estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no lleven consigo iniquidad y mueran. Ahora, insisto, esta no es la primera vez que nos topamos con esto, y lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que la adoración tiene grandes implicaciones. Puede traer bendiciones y revelación. Puede acercar a las personas a Dios. La adoración, todo esto que ellos deben hacer, estos sacrificios y ofrendas, y todo lo que aprendemos en las próximas semanas, tiene grandes implicaciones. Esto es lo que traerá el perdón de Dios. Ya lo hemos visto para con los hijos de Israel, para que puedan reconciliarse con Dios. Pero, una vez más, si este trabajo se hace con una mentalidad diferente, no de acuerdo a los caminos de Dios, no según sus instrucciones, si se hace de manera inadecuada, en lugar de mediar y traer cosas buenas, ¿qué sucede? Eso provocará la muerte. Y quiero decir simplemente que este es un punto sumamente serio. Piensa en esto, adoración. Utilizamos esa palabra para describir nuestras reuniones congregacionales, donde celebramos un tiempo de adoración. Y me pregunto si alguien alguna vez piensa, ¿sabes? Hacer algo mal es desagradable para Dios,
y en el pasado. Dios mataba a la gente que hacía eso. Tenemos un ejemplo en el siguiente libro, el libro de Levítico, capítulo 10. Allí lo vemos. Entonces, la adoración es de máxima importancia. Noten lo que dice la Escritura en el verso 33. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos. Se refiere a que ellos llevarán todas estas vestimentas cuando entren en la tienda de reunión. ¿Con quién se reunirán allí? Con la presencia de Dios. Cuando ellos entren en la tienda de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir o ministrar en el lugar santo, o para servir en estas cosas santas, para que no lleven consigo transgresión y mueran. Así que si ellos no tenían, y aquí está la clave, si ellos no tenían la cobertura adecuada, si no tenían el atuendo adecuado, si su apariencia no estaba de acuerdo con lo que Dios dijo que era apropiado, ¿qué pasaría? La muerte. Creo que esto por lo menos debería hacernos pensar en algo. Que cuando venimos ante Él, caballeros, damas, cuando venimos a un lugar de adoración, debemos asegurarnos de que nuestro atuendo sea apropiado. Y aquí hay algo que creo que es sumamente desagradable para Dios, y es cuando alguien viene a ministrar, a enseñar un mensaje o a dirigir la adoración, y sus pensamientos no están en cómo debo presentarme ante Dios, sino en ¿qué mensaje le transmitirá mi atuendo a aquellos que vienen a adorar? ¿Esto me ayudará a conectar con ellos? ¿Se sentirán cómodos? ¿Sentirán que soy uno de ellos, una persona normal? Y de tal manera que somos todos casuales aquí, en un ambiente fácil, sin estrés, sin ansiedad, simplemente ven tal como eres. Bueno, esa mentalidad no tiene asidero en la palabra de Dios. Los sacerdotes no se reunieron un día y dijeron, ¿cuál debería ser nuestro atuendo? ¿Qué crees que nos hará populares entre los hijos de Israel? No veo nada de eso en la Biblia. No, todo fue instruido por Dios para que ellos se presentaran ante Él de manera apropiada, de una manera que fuese santificada para que ellos no murieran. Y noten cómo concluye este capítulo. Leamos el final del verso 43. Hukat olam lo ulzar ou aharaf, lo que significa un estatuto eterno. Esta palabra eterno, olam, también puede estar relacionada con el concepto del reino, que este es un estatuto de reino. Este es un mandamiento de reino, uno que nos da comprensión sobre la adoración en el reino, sobre cómo funciona el reino. Por lo que podríamos traducirlo como un estatuto del reino para él y para sus descendientes. Ahora, noten el cambio. Todas las demás veces cuando miramos dice a sus Banav, Leivanav o Livnav, a sus hijos. Lo vimos una y otra vez. Pero de repente hay un cambio aquí. En lugar de la palabra hijos, dice para su descendencia o su simiente después de él. Y creo que este cambio en el lenguaje busca compartir con nosotros algo más amplio, que esta es la manera en que la descendencia, y eso es lo que la palabra literalmente significa, simiente o descendencia, zerah en hebreo. Hemos hablado de la simiente de Abraham. Es un término amplio, no solo hablando quizá de los descendientes literales de Aarón, sino de aquellos que vienen y que son parte de esta adoración instruida por Dios. Y los mismos principios que aprendemos aquí aplican para nosotros, sobre entrar sin mostrar la desnudez, asegurándonos de que la carne esté cubierta, asegurándonos de que todo lo que hacemos se haga con la mentalidad correcta, pues de lo contrario debe ser expiado. Recuerden esa placa en la cabeza, santificado para el Señor. Todas estas cosas
el no distraerse, esas campanillas, significaban ven con un propósito, haz tu trabajo y sal sin interrupciones, sin demoras y sin distracciones. Todo esto nos enseña principios relacionados con la adoración. Y mi gran preocupación es que con demasiada frecuencia, cuando nos reunimos para adorar, en este lugar de adoración, en aquella iglesia o en esa otra congregación, estas cosas se están violando una y otra vez, por el propósito equivocado, por estar más enfocados en el hombre que estar enfocados en Dios. No, cuando miramos esta sección sobre la adoración en el libro de Éxodo, que comienza en el capítulo 22 y continúa a lo largo del resto de este libro, casi la mitad del texto trata sobre instrucciones para la adoración. ¿Y de qué libro estamos hablando? Bueno, tú me dirás que es del libro de Éxodo, pero también te recordaría que este libro se llama el libro de la redención. Y no debería sorprendernos que este libro se apode el libro de la redención, porque la primera parte habla del éxodo de Egipto y de cómo la redención siempre se relaciona con la adoración. Así que si has sido redimido por la sangre del Cordero, una de tus mayores preocupaciones será adorar a Dios correctamente, presentarte ante Él de una manera adecuada. Tu atuendo, tus pensamientos, tus acciones, todo lo que hagas, que todo esté bajo su autoridad. Bueno, cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.